Para ti, la pieza perfecta, la pieza total. ¿Que dónde está? Y qué ha de tener, cómo sería, ya no qué ha de tener técnicamente, sino cómo te la imaginas ahora de esto, aunque sea muy loco, porque técnicamente más o menos lo sabemos, aunque no lo alcancemos, pero... Yo lo que sí que aún me veo lejísimos de eso de una manera que me acompleja. Ahora vivo mejor con ello. Antes me atormentaba muchísimo. Veía continuamente una cantidad de carencias en lo que puedo hablar de lo que hacemos nosotros, ¿sabes? O sea, ahora lo vivo con más paz porque veo que nos esforzamos todo lo que podemos. Y dices, coño, tío, pues nosotros no es, ¿no? Pues yo qué sé, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Pero yo creo que es como cuando la primera pieza que hicimos en el Agarrotado, la curiosidad que teníamos por saber qué forma iba a tener aquello, que teníamos esa intuición o esa imagen mental que no sabes muy bien cómo verbalizar, pues la sigo teniendo porque siempre miro cualquier pieza y digo, hostia, a ver, me ha pasado más viendo piezas de otros, evidentemente, ¿no? Que empiezas a olisquear una especie de perfección, no, porque también creo que hay algo en que tiene que dentro de, no es que las cosas tengan que estar mal hechas, pero tiene que haber algo de imperfección para que sea humano, ¿sabes? Lo que estás viendo, sino a veces parece que te aleja, parece que sea algo solo virtuoso, ¿no? Pero ¿cómo tendría que ser? Si se pudiera explicar, no habría que hacerlo, tío. Y yo creo que es una de las metas nuestras, de nuestra manera de crear, ¿no? Decir, hostia, si podemos explicar cómo es una pieza nuestra, hay que buscar otra, tío, porque es que es demasiado simple, es que no tiene sentido hacerla porque nuestro arte está basado en lo vivo, en eso que no se puede explicar. Por tanto, de momento... Sigo buscando, ¿no? Seguimos buscando, sí, sí. Bueno, está bien, está y a veces bien. me jode mucho. Así dan ganas de seguir currando, porque si no, ya está. Y es que a veces me joden demasiado porque dices, hostia, estamos currándonos algo durante meses y meses y la sensación que tengo es que estamos alcanzando una especie de... con nuestra obsesión por la precisión y todo esto, y que dices, hostia, sí, la estamos tocando, y de pronto, yo qué sé, lo veo en vídeo y digo, hostia, pero qué lejos estamos, o sea, y en fin, bueno, pues no sé muy bien eso cómo sí, seguir buscando, ¿no? Sí, porque además es una cuestión de emociones, de sentimientos, ¿no? La forma, lo que dices tú, cuando lo ves en vídeo, la forma es imperfecta, ¿no? Nosotros mismos... Sí. Aún así, creo que aún ya no teniendo 25 añitos como cuando empezamos con la compañía, no hemos estado físicamente mejor en ningún momento. O sea, quiero decir, aún estamos aún consiguiendo mejorar dentro de los márgenes que uno y los límites que uno tiene, intentando también abarcar tanto como queremos abarcar tú y yo, porque al final, si nos lleva, cuando no estamos en producción, entrenar 5 horitas, más el tiempo que nos gusta filosofar y hacer nuestro trabajo de dramaturgo y de director y escribir y no sé qué, al final es como que hay gente que ya dedicándoselos a un apartado de eso tiene suficiente para todo el día. Es decir, o sea, yo creo que a mí es la parte que más me gusta, pero es la parte más dura también, la parte física, y también en la que más mucho para encontrar la perfección, si es que existe, ¿sabes? O sea, en la palabra y en la puesta en escena también, pero me parece que es más fácil con 4 apaños de puesta en escena solucionarlo, ¿no? La parte física es... Pero además también nos ha dado como... Yo ahora lo pienso con el tiempo también y... Vale que al principio era duro, la gente te pregunta, hostia, ensayáis tanto, no sé qué, y entrenáis tanto, pero al final se está convirtiendo en algo... En una de las cosas más positivas que hemos creado nosotros mismos es este entrenamiento por el hecho de, como hablábamos antes, de reinventarte cada vez que vas a entrenar,
cada vez que estamos solos, cada vez que tienes el cuerpo no sé cómo, y hay como un ejercicio en el teatro, ¿no? Que es reproducir algo que tiene que estar vivo constantemente, o sea, que de base nuevamente es como un tótem ético, ¿no? Porque a mí en el fondo, a veces ahora tenemos un curso de no sé qué, hoy tenemos entrevista, hoy son cosas que me aturden un poco, porque cuando tenemos nuestra rutina de ir entrenando y en la última parte del entrenamiento aportando cosas creativas para lo nuevo y tal, es cuando más tranquilo me siento vitalmente, porque bueno, es una profesión llevada con mucha tranquilidad, ¿no? O sea, no corremos, no nos gusta correr y nos da una base y una tranquilidad que, coño, que en este oficio es uno de los grandes problemas de actores amigos nuestros, es lidiar con esa inseguridad, ¿no? Sí. Que les llaman, que no les llaman, que hacen, que no hacen, que me oxido, que no me oxido, que... Y bueno, y que hemos creado un hábitat que dentro de la imperfección del sistema es bastante perfecto dentro de lo que hemos podido. O sea, dices, hostia, siempre que estás trabajando con la gente nos quejábamos de que... los propios directores con los que trabajaba se quejaban del poco tiempo que tenían para trabajar, de lo rápido que son los procesos, de que no tienes tiempo para profundizar y no entiendes muy bien por qué nadie hace nada por cambiarlo, y tú y yo, ni tu papá es rico ni el mío, y lo hemos hecho desde el primer día. Quiero decir, o sea, hay ciertas también dinámicas que si no te interesan, cada creador tendría que intentar cambiarlas. Evidentemente, si nosotros ahora nos planteáramos, no, queremos una cosa, queremos 20 actores y 5 enanos y 2 vacas, y pues bueno, quizá ahí hay limitaciones que te estás poniendo, pero materiales. Pero bueno, todo lo que sea, al final tú y yo hemos decidido que estamos aquí tú y yo solos porque no le podemos pagar a nadie que le pueda dedicar el tiempo que le dedicamos nosotros. Por tanto, al final tenemos que renunciar a cosas. Nos encantaría tener a nuestros actores y poder profundizar en un lenguaje y como directores poder profundizar más, pero bueno, dices, pues ya llegará, ¿sabes? O sea, mejor no ir contra nuestro trabajo en ciertos aspectos y afrontar unas utopías y otras no, y las que podamos afrontar, y de momento dices, coño, nuestras producciones como mínimo duran un año, ¿sabes? O sea, más el otro año que estamos buscando materiales mientras entrenamos, que creamos casi sin querer, ¿sabes? O sea, ya hemos creado una manera de ir creando material que casi aparece solo por estar juntos aquí. O sea, dices, lo de la presión que tienes que crear materiales en un mes, hay días que estás más creativo y aparecen, otros días que no.